¿Qué le parece si se pone de pie un momentico, por favor? Acompáñeme estando de pie un momentico. ¿Sabe? Héctor me dijo que estaba en casa. Yo no sé si usted cree que yo estoy en mi casa. Bueno, si estoy en mi casa, a nosotros nos gusta en las Buenas Nuevas del Norte ser así como bastante ameno cuando el pastor está predicando, ¿ok? Entonces yo quiero que usted también sea de esa manera ameno. Cuando yo diga algo que a usted le gusta, usted va a gritar amén o va a decir así es, como usted quiera, pero tiene que ser alegre como en las Buenas Nuevas del Norte. Estoy en mi casa. Haga algo. Haga algo. Ponga la mano así, por favor. Yo quiero que mires al que está al lado y le vas a chocar la mano, pero vas a decir, cuando le choques la mano, vas a decir Shalom. No, así no. Más duro. Shalom. Al del otro lado, Shalom. Ajá. Y ustedes sí son obedientes, ¿vale? Ustedes no saben qué significa Shalom, pero ustedes... Y si yo estoy diciéndole que hagan algo raro, bueno, abrace al que está al lado y dígale, vamos a escuchar la enseñanza del día de hoy. Estoy contento de estar en este lugar y mucho más contento de celebrar con ustedes 20 años. 20 años en este lugar, 20 años de ministerio, y creo yo que en estos 20 años apenas están comenzando lo que Dios va a hacer en este lugar. ¿Sabe? Dios va a bendecirle más y más y más, porque su promesa para ustedes es expansión y bendición hasta sobreabundar. Y yo estoy seguro que en 20 años ustedes no habían visto una crisis en Venezuela como la que hemos visto en este tiempo. Y sabe, la crisis en Venezuela no se puede negar. Si alguna persona te dice, pero ¿cuál crisis? Usted dice, ¿dónde vives tú? ¿Vives en el espacio? ¿Vives en la luna? ¿Dónde vives tú? Ciertamente hay crisis. A ver, ¿cuántos creen que Venezuela está pasando por una crisis? ¿La está pasando? Sí. Para algunos la crisis es menor porque tienen recursos, se prepararon previamente y como estaban preparados para soportar este tiempo, pues no están sintiendo la crisis tan fuerte como otras personas. Para algunos la crisis ya los tiene acabados, los tiene al punto que no pueden ni comer, no tienen para sustentarse. Sin embargo, damos gracias al Señor porque a pesar de todo eso hay gente que ha entendido que hay que amar a la gente, extenderle la mano a la gente, ayudarle de muchas maneras, y creo que las Buenas Nuevas del Tocuyo está haciendo el trabajo que tiene que realizar. Amén. Damos gloria al Señor por eso. Yo quiero darle gracias a Dios a los hermanos que me acompañaron hasta acá, que me trajeron hasta acá. Nos quedamos accidentados y eso es prueba de la crisis. La gasolina que le sacamos al tanque, que le estábamos arreglando ahí, la bomba de gasolina, no es gasolina, era agua con gasolina. Y el carro del hermano pues sufrió algunos daños allí. Espero que el Señor pues haga algo en ese carro. Y sabe, cuando mirábamos esto decíamos, no puede ser posible que esto esté pasando en el país. Un país petrolero que está vendiendo entonces gasolina mezclada con agua. Y eso no es solamente una pequeña parte de las cosas que suceden. Ahora, yo no vengo a hablarles de política, yo no te voy a decir de quién es la culpa de esta crisis, eso no me corresponde a mí decírtelo. Lo que sí te estoy diciendo es que estamos pasando por un tiempo de crisis. En nuestra iglesia hemos visto hermanos que tienen bastantes recursos, pero también vemos hermanos que nos llaman continuamente y nos dicen, pastor, ¿no tendrá por allí algo para comer el día de hoy? Tenemos 3 y 4 días que hemos estado, si acaso, comiendo una vez al día. Algunas veces nos llaman y nos dicen, pastor, tengo 2 días sin comer, a mí no me importa no comer, pero mis hijos no han comido. ¿Y cómo cree usted que uno se siente cuando escucha esos llamados de emergencia de la gente? Se siente uno mal. Y sabe, yo me he tirado de rodillas a pedirle al Señor que me explique qué está sucediendo y hasta cuándo Venezuela va a estar pasando esta crisis. Y en estos días el Señor me ministraba un pasaje de las Escrituras que todos no lo sabemos, que dice, todo tiene su tiempo. Y sabe, el Señor me decía, todo tiene su tiempo, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de crisis
pero también viene un tiempo de restitución. Y cuando el Señor me hablaba de eso, me decía, ya lo he hablado a través de varios pastores, de varios profetas, le he prometido a la iglesia que voy a traer un tiempo de restitución, pero es necesario que aún Venezuela pase por un tiempo de mayor crisis. Y yo dije, ¿cuánto más, Señor? Y el Señor me dijo, un poquito más. Y sabe, cuando hablamos de el tiempo de crisis, todo tiempo de crisis tiene un propósito. Y el propósito es que tú y yo podamos, escúchame bien, aprender de ese tiempo de crisis. Sin embargo, yo estoy observando que en Venezuela, en vez de Venezuela aprender, como que estamos evolucionando a una moral más pervertida, más dañina, más corrompida. Y yo he dicho, Señor, pero si deberíamos estar buscándote más, si deberíamos estar humillándonos más, pero vemos que en la sociedad hay más robo, hay más delincuencia, hay más corrupción, hay más perversidad. Entonces yo digo, Señor, ¿será que la cosa está haciendo un efecto contrario? Y el Señor me decía, no, tranquilo, vendrá un tiempo donde todos tendrán que humillarse y tendrán que buscar mi rostro, y ese día la crisis cesará y mi restitución vendrá para esa gente. Amén. Entonces creo firmemente en esto. Yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado, la restitución viene. Ahora, ¿sabe algo que mueve el corazón de Dios? Algo que mueve el corazón de Dios es ver que sus hijos anhelan algo. Y escuche, la palabra anhelar no es simplemente un deseo, así como cuando uno va pasando por una venta de helados y uno dice, ay, me provocó el helado. No. Ese anhelo tiene que ser como algo que le sale desde la boca del estómago a uno, como que se le está quemando el estómago y tú tienes que decir, ya necesito agua. De esa manera necesitamos o anhelamos la restitución de nuestro país. Levante su mano a ver y diga conmigo, necesito la restitución de mi país. Ahora, personalícelo, por favor, diga, quiero mi restitución. Diga, anhelo mi restitución. Y sabe, cuando estaba analizando esto de la crisis, el Señor me mostraba algo bien interesante. Y el Señor me decía, yo pasé a mi pueblo por varias crisis, hablando del pueblo de Israel. Y una de las crisis más fuertes fue la crisis del Holocausto. Pero antes de la crisis del Holocausto, una de las crisis más fuertes y más profundas fue la crisis cuando el pueblo de Israel fue invadido por el imperio medo-persa y luego fue invadido por el imperio asirio. En ese tiempo se levantaron varios profetas de Dios y uno de ellos fue el profeta Joel. Y Joel comienza a describir la crisis que estaba viviendo la nación. Y sabe, cuando yo veo esto de la crisis del pueblo de Israel, se me parece muchísimo a la crisis que está viviendo Venezuela, porque ahí en el libro de Joel, en el capítulo 1, en el versículo 3 en adelante, comienza a describir 3 cosas que estaban ocurriendo en el pueblo de Israel que eran parte de esa crisis. Y sabe, Israel estaba enfrentando entonces 3 dificultades grandes, 3 dificultades macros que estaban agobiando a cada habitante de esta nación. Y no solamente a los habitantes, a los gobernantes de esta nación. Lo primero que ocurrió en el pueblo de Israel, y que lo describe Joel muy bien, es la invasión de una plaga de langostas. Y mira lo que dice con respecto a esta invasión, versículo 3 del capítulo 1 hasta el versículo 4, dice, de esto van a contar a todos sus hijos y a los hijos de sus hijos y a toda su generación. Y yo creo que nosotros vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Cuando todo esto acabe, nosotros se lo vamos a contar a nuestros nietos y vamos a decir, un día Venezuela entró en una crisis muy fuerte y pasó esto y pasó aquello. Pero sabe, lo mismo le dijo el profeta a esta nación, van a contárselo a toda su generación. Y decía en el versículo 4, lo que quedó de la oruga se lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón se lo comió el revoltón,
y la langosta terminó comiéndose todo lo que había quedado. Y sabe, habla entonces de esas 4 plagas que a la final terminan siendo una, porque son 4 etapas de la metamorfosis de la langosta. Y dice, aún la crisis comenzó como algo muy pequeño y fue creciendo y todo eso se fue comiendo todo lo que estaba en la nación, hasta que la crisis se hizo más grande como una langosta. Y luego de la langosta, entonces la langosta acabó absolutamente con todo. Y creo que lo que hemos venido visualizando nosotros en nuestro país. Ahora, yo quiero que también lo puedas personalizar, porque muchos de los que estamos en este lugar estamos sufriendo una crisis tan fuerte que ha venido desde poquito, pero ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y que ya muchos de los que estamos aquí podemos decir, wow, ¿hasta cuándo? Ya no tengo nada para perder. Lo único que me queda perder es mi propia vida. Y eso no sucede. Ahora, la historia nos dice que no solamente la langosta estaba haciendo daño y estragos a la nación de Israel, también venía una gran sequía, o hubo una gran sequía que terminó dañando lo que había quedado. Mira lo que dice en el capítulo 1, versículo 18 y al versículo 20, dice, como gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pasto, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamé porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramaban también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. ¿Te das cuenta de lo que estaba ocurriendo? Estaba ocurriendo algo bien interesante. Las langostas vinieron y se comieron lo que se pudieron comer. Pero si había quedado algo, había dejado de llover y todo lo demás se había secado. Y no solamente se había secado, sino que entonces comenzó el fuego a encender incendios por todos lados, al punto que todo lo que había quedado se había consumido. Y dice que los animales, que era lo único que quedaba, comenzaron a bramar por las aguas, y muchos de esos animales murieron. Y antes que murieran los animales, ¿qué hacían ellos? Iban, los mataban y se lo comían. Y llegó un punto donde dijeron, ya no nos queda más nada. Se acabó el agua, se acabó la siembra, se acabaron los animales. ¿De dónde vamos a perder algo más? ¿De dónde vamos a perder algo más? A ver, Venezuela está diciendo lo mismo, ¿verdad que sí? ¿De dónde vamos a perder algo más? Y tú como persona estarás diciendo lo mismo. ¿De dónde vamos a perder algo más? Ya lo hemos perdido todo como nación. Ya lo hemos perdido todo como personas. Ya lo hemos perdido todo como familia. ¿De dónde vamos a perder algo más? Y mira, interesante que la tercera crisis que tuvo que vivir este pueblo venía del exterior, del extranjero. Diga conmigo, del extranjero. Y tenía que ver con un ejército ya de una nación vecina que se levantaba e invadía a esta nación para tomar el control de lo poquito que le quedaba. Mira lo que dice Joel en el capítulo 2, el versículo 2 y el versículo 9, dice lo siguiente: día de tiniebla, día de oscuridad, día de nube y día de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no hubo jamás, ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Irán por las ciudades, versículo 9, correrán por los muros, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Y yo quiero que usted se ubique en esa nación. ¿Qué cree usted que estaría diciendo usted como parte de ese pueblo? ¿Qué estaría diciendo? Óyeme, pero qué salados somos. ¿Qué más vendrá para nosotros? Primero una langosta que se comió la siembra. Después una sequía que nos secó todo, nos secó hasta los arroyos. Los animales tuvimos que matarlos y muchos de ellos murieron y no pudimos aprovecharle. Y ahora viene un ejército, nos invade, derrumba los muros, tumba las casas, derriba el templo. ¿Qué más quedará para nosotros? Ahora, yo quiero que entendamos algo. Esta nación estaba viviendo una crisis
Primero, una crisis provocada por ellos. Diga conmigo, provocada por ellos. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, yo le voy a decir por qué Venezuela está pasando lo que está pasando. Venezuela provocó esta crisis. Venezuela misma provocó esta crisis. Esta crisis no tiene 19 años. Esta crisis tiene muchísimos años. Tiene años de años de años. A ver, ¿cuántos presidentes no tenían como consejero a su lado brujos? ¿Cuántos o desde cuándo no comenzó la corrupción en nuestro país? ¿Desde cuándo no somos personas o nación que todo el tiempo anda tratando de ver cómo sobornamos a las autoridades? ¿Desde cuándo? ¿Sabe? Nuestra crisis comenzó desde el día en que comenzamos a alejar a Dios de nuestra casa. Esta crisis comenzó desde el día en que alejamos a Dios del gobierno. Esta crisis comenzó desde el día en que alejamos a Dios de las decisiones políticas de nuestra nación. Y si nosotros fuésemos honestos, diríamos lo siguiente: esta crisis acabará el día en que retomemos lo que dejamos a un lado. El día en que volvamos a tomar a Dios como el que nos da las decisiones políticas de la nación. El día en que retomemos al Señor como el centro de la familia y del matrimonio. El día en que digamos, en las escuelas se va a hablar de la Biblia una vez más. Amén. Ese día regresará entonces todo lo que hemos perdido. ¿Cuántos lo creen? Y para eso, entonces, el Señor hace algo bien interesante. Porque escúcheme, nosotros mismos provocamos crisis para alejarnos de Dios. Y Dios provoca crisis para acercarnos a Él. Así que si Dios dijo, provocaste una crisis y esa crisis te alejó de mí, pues yo te mando otra crisis mucho más fuerte, mucho más terrible, pero para que me busques una vez más. Y si tú quieres que tu casa, tu vida, tu negocio, todo lo que tú has emprendido y que ahora está en crisis, vuelva al tiempo de restitución, tienes que volver a Dios, tienes que colocar a Dios como el centro de tus finanzas, tienes que colocar a Dios como el centro de tu vida. Mientras Dios no esté en el centro, no viene la restitución. Amén. Dile que está al lado, Dios tiene que estar en el centro. Así que podemos entender que esas dos crisis, una la provocamos nosotros, pero la otra, y creo que Venezuela está viviendo la otra crisis provocada por Dios para que Venezuela regrese a Él. Yo soy del que he dicho y lo creo firmemente, nuestra nación llegará un tiempo donde los cristianos gobernaremos. Y siempre que me dicen eso, o que yo digo eso, la gente me pregunta, ¿se va a lanzar? ¿Se va a lanzar? Y yo le digo, bueno, no sé, depende. Si Dios me dice, lánzate, yo me lanzo. ¿A dónde? No sé. Ahora, Dios deseaba ver a un Israel verdaderamente convertido al Señor. Dios le manda la crisis y luego le dice, hey, ¿sabe por qué te mandé la crisis? Porque quiero que hagas algo. Y ese algo aparece en el versículo 12 y versículo 13 del capítulo 2 del libro de Joel. Vamos a revisar eso. Dice, versículo 12, por eso pues, ahora, dice Jehová, conviértete a mí de todo tu corazón. Conviértete a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Y me voy a detener un momento allí. Y mira que le está diciendo, yo no quiero una conversión ficticia. Yo no quiero que me digas, bueno, Señor, para la crisis porque ya me arrepiento. No. El Señor le está diciendo, tu conversión tiene que ser tan auténtica, tan real, de tal manera que vas a ayunar, vas a llorar y lo vas a lamentar. Es decir, que las expresiones de tu vida me demuestren que realmente estás plenamente arrepentido y que tienes el deseo de volver tu rostro a mí y no simplemente para que yo pare la crisis. ¿Sabe lo que ha estado pasando en nuestra nación? En nuestra nación, lamentablemente, decimos que estamos arrepentidos, pero no estamos arrepentidos nada. Estamos fingiendo un arrepentimiento y aún en el pueblo de Dios,
hey, mira lo que te estoy diciendo. En el pueblo de Dios hay un fingimiento de arrepentimiento. Todavía no hemos llorado, todavía no hemos ayunado, todavía no lo hemos lamentado y mucho menos, todavía no le hemos dado verdaderamente el rostro al Señor. Yo sé de actividades que se hacen, la vigilia por la unidad, esto y tal cosa, y se hace una actividad allá y una actividad acá. Pero lo lamentable de todo eso es que los que organizan esas cosas lo hacen para ellos pantallar, para ellos figurar. Y el Señor no quiere que nadie figure por delante de Él. El Señor quiere que si en algo nos vamos a reunir y concentrarnos en alguna parte, el que sea el centro de todo sea el Señor. Y cuando eso lo comprendamos nosotros los pastores de esa manera, entonces el Señor dirá, sí están verdaderamente arrepentidos. Yo sé que lo que digo a veces es duro, pero ahí mira lo que dice, rasga vuestro corazón, rasga vuestras vestiduras y dice, y vestíos y convertíos a Jehová vuestro Dios. Pero ahí hay una razón, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y dice que le duele el castigo. Lo que está diciendo es, el Señor está permitiendo que Venezuela pase por esto, pero a Él le duele lo que está pasando en nuestra nación. Amén. Y yo no sé si usted como papá le ha dado un buen castigo a su hijo. Y cuando uno le da un buen castigo a un hijo, uno no quiere verlo llorar, no quiere ver, y uno dice, yo como que voy a romper este castigo ya y lo voy a restituir. Bueno, así me pasa a mí y así le pasa a Dios. Dios también ve la necesidad de Venezuela y Él quiere restituir a nuestra nación, amén. Y también ve la necesidad de tu casa y Dios quiere restituirte como familia, como hombre, como mujer, como padre, como hijo. Dios quiere restituirte, amén. ¿Y sabe qué quiere restituir al Señor? Tu economía, mi economía. Amén. ¿Cuánto quiere restauración y restitución de su economía? Ahora, yo quiero que mire el proceso. El proceso comienza con una perversión, pecado, mucho pecado, alejarnos de Dios. Luego de eso trae entonces como consecuencia una crisis. Esa crisis debería traer como consecuencia una verdadera conversión a través de un arrepentimiento hacia el Señor. Amén. Y después de eso, entonces vendrá otra parte del proceso. Pero quiero que entiendas esto. Cuando hablamos de conversión, conversión viene de la palabra hebrea shub, S-H-U-B. Diga conmigo, shub. Dígalo más duro, shub. Y significa, y esto no se lo va a olvidar nunca, significa volver a traer, significa regresar, básicamente volver al punto de partida, es regresar por un camino ya transitado, es volverse a Dios, amén, es volverme a Dios, es darle mi rostro al Señor, tener la capacidad de mirarlo a la cara y decirle, Señor, eres el único, eres el centro, eres lo máximo, no hay nadie como tú, amén. ¿Acaso no es el canto que dice en Apocalipsis que tendremos allá en el cielo? Digno eres tú, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Pero ¿sabe lo que quiere el Señor? Que antes de cantarlo allá en el cielo lo podamos decir sinceramente aquí en la tierra. Amén. Él es el centro de nuestra nación. Él es el dueño de nuestro país. Él es el único soberano sobre esta nación. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que entonces podemos ver que esa conversión nos hará cada día más semejantes al Señor. En Jeremías capítulo 6, versículo 16, hay un versículo bien interesante porque quizás podemos preguntarnos, ¿y cómo podemos volver al Señor? Ahí está la clave. Dice, párense en el camino, miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y anden por él.
y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, lo que el Señor nos está diciendo es, vayan al camino antiguo. Y el camino antiguo es el Evangelio, es la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren volver al Señor una vez más? Escuche bien. Muchas de las crisis que tú estás pasando en tu matrimonio tienen que ver que le has dado un puesto equivocado a Dios. Segundo, tercer lugar. No le estás dando el primer lugar. En tus finanzas no le estás dando el primer lugar a Dios. Y en Venezuela es porque no le hemos dado el primer lugar a Dios. Tenemos que regresar a eso. Amén. El gran amor de Dios usa diversas pruebas para poder entonces acercarnos a Él. Y Dios está usando muchísimas pruebas para acercarnos a Él. Y esa conversión entonces traerá como resultado entonces que venga una cercanía hacia Dios. Porque cuando hablamos de una verdadera o una genuina conversión a Dios, la característica principal es que tendremos una dimensión de cercanía con Dios como nunca antes la habíamos tenido. Una cercanía con el Señor de tal manera que todos, absolutamente todos, escucharemos cómo Dios nos habla. Amén. Yo no sé si le pasa a Héctor y a Norma, pero a mí siempre me están llamando los hermanos y me dicen, pastor, ¿cómo es que Dios nos habla? Porque a veces usted dice, Dios me habló, Dios me mostró. ¿Cómo es eso de que Dios le habla? Y yo simplemente le digo, mira, mientras más busques a Dios, sabrás cuando Él te habla. Cuando no buscas a Dios, Dios te habla y ni siquiera sabes que es Dios el que te está hablando. Pero cuando lo has buscado y te has metido en oración con el Señor y Él apenas te hable en tu mente, en tu corazón o audiblemente, sabrás que es Dios el que está hablando. Amén. Ahora, Dios nos diseñó de tal manera que podemos tener esa cercanía con Él, y no solo esa cercanía con Él, llegaremos a ser los representantes de Dios en esta tierra, de tal manera que cada vez que tú hables, la gente dirá, he allí la boca de Dios hablando. Amén. Mira, y hay un ejemplo claro en la Biblia, 2 profetas que fueron llamados en este mismo tiempo. En el tiempo de Joel se levantaron 2 profetas que le llaman los profetas mayores. Uno es Jeremías y el otro es Isaías. Y sabe, cuando Dios llama a ambos profetas, ambos tenían ciertas excusas. Uno de ellos dijo como excusa, soy niño, no sé qué hablar, así que ¿cómo tú me puedes usar a mí? El otro dijo, yo soy grosero de boca, yo soy vulgar de boca. Y en ambos ocurrió algo bien interesante. Como ambos tenían excusas y necesitaban convertirse a Dios, al que era grosero, dice la Escritura que Dios tomó un tizón encendido de una brasa y se lo pasó por los labios. ¡Sha! Así que cuando hagas parrilla la próxima vez y veas el tizón encendido, sabrás que Dios tiene el deseo ardiente de pasártelo por los labios. ¿Te puedes imaginar cómo quedó aquel profeta? Yo no sé si le decían el bocón, pero tuvo que haberle dolido eso, ¿verdad que sí? Al otro fue como más tierno, ¿no? Señor, yo no sé hablar, soy un niño. Y descendió una mano del cielo y el ángel tocó la boca de aquel profeta y le pasó el dedo por los labios. Y dice que desde ese día ambos profetas tenían la capacidad de hablarle al pueblo y decir algo que no todo el mundo tiene el derecho de decir. Y era, así dice Jehová. Así dice Jehová. ¿Y sabe por qué estos hombres decían así dice Jehová? Porque ellos fueron considerados la boca de Jehová para esa nación. Amén. Pues te voy a decir algo que el Señor me dijo para ti, y es que tú te vas a convertir en la boca de Jehová en este pueblo y en el lugar donde te pare, y le vas a hablar a esta nación. Y no tendrás miedo, porque el que habla de parte de Jehová no tiene miedo para decirle las cosas a la gente. Amén. ¿Cómo es que decimos nosotros? No tendrás pelos en la lengua. Dirás las cosas. Hay pecado. Al pecado se le llama pecado. Y a la restitución se le dice, vuelvan a Dios. Punto. Esta nación necesita volver a Dios.
esta nación no la restaura ningún partido político. No la restaura ningún movimiento social, ni movimiento de la unidad, ni ningún otro movimiento. Solo Venezuela restaura esta nación. Solo Venezuela la cambia. Solo Venezuela. Amén. Y yo sé que aquí hay gente de todos los colores, con sangre azul, sangre amarilla, sangre negra, sangre roja, sangre de todos los colores. Pero óigame, usted está en presencia del que es más grande que cualquier partido y cualquier movimiento, el Señor Jesucristo. Y a Él nos sometemos, amén. Luego de esa conversión, vamos a regresar al gráfico. Pecado trae crisis, crisis trae conversión o arrepentimiento. El arrepentimiento trae conversión. La conversión entonces trae algo bien interesante y trae restitución. Diga conmigo, restitución. Que es donde queremos llegar, al punto donde tú y yo queremos llegar. Amén. Y dice acerca de la restitución, Joel 2:25, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que yo les envié. Yo voy a restituir todo lo que perdieron en la crisis, porque yo lo he prometido. Amén. Esa es una promesa del Señor, el cual tú y yo tenemos que anhelar y decir, yo creo, yo lo acepto, yo lo anhelo, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, la palabra restituir viene del hebreo shalom. Ahora sí saben de dónde viene shalom. Ponle la mano hacia el que está al lado y que te la choque y dile shalom. Ahora sí entendí. Y ese debe ser un saludo esperando y anhelando, shalom. Que no sean como aquellos hermanos que uno le pregunta, hermano, ¿cómo anda? Bien, hermano, como la llama, arrastrado pero dando fruto. Es un saludo así como de esperanza, shalom. Shalom, yo creo en la restitución, yo creo que el Señor va a darle algo grande a Venezuela. Venezuela tendrá su shalom. ¿Qué significa shalom? Shalom significa reembolsar, remunerar, recompensar, premiar, devolver por completo. Óyeme, mira lo que te estoy diciendo, devolver por completo. Implica reparación de todos los daños o heridas, y Venezuela tendrá sanidad total de cualquier herida. Ahora quiero que observes algo. En el capítulo 1, versículo 10 de Joel se muestra lo que se perdió. Dice, capítulo 1, versículo 10 dice, el campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. ¿Y sabías tú que estos tres elementos representaban riqueza en el pueblo? Que si estos tres elementos faltaban, entonces se decretaba una crisis. ¿Cuáles elementos? Trigo, mosto y aceite. Trigo, mosto y aceite. Los tres elementos faltaban, se decretó una crisis en la nación. Pero en el capítulo 2, versículo 19, vemos lo que es la restauración, porque dice de la siguiente manera, repondrá Jehová. ¿Quién va a reponer? ¿Quién va a reponer? No me diga que lo repone el gobierno, porque Dios se lo da al gobierno. Así que es Jehová el que lo va a reponer. Amén. Responderá Jehová y dice, y dirá a su pueblo, he aquí, ¿qué dice? Yo les envío pan, trigo, óigame, trigo, mosto y, es decir, en otras palabras, ¿qué voy a hacer con ustedes? Los sacaré de la crisis. Los sacaré de la crisis. Y lo que me gusta no es eso, lo que me gusta es lo que sigue. Y dice, y serán saciados de ellos. Y serán, ¿cuándo uno está saciado? Cuando uno tiene bastante. ¿Usted recuerda lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel cuando les mandó las codornices?
Les mandaré codornices y comerán hasta que les salga por las narices. Es decir, van a comer pero de sobra. Hoy el Señor te dice, Venezuela, comerás de sobra. Yo siento que Dios está haciendo algo aquí. Y dice, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y nunca más dirán que Venezuela es la nación más peligrosa del mundo. Y nunca más hablarán de que Venezuela es pobre. Y nunca más hablarán que Venezuela es corrupta. Y nunca más hablarán que Venezuela no sirve para nada. Ellos tendrán que tragarse sus palabras. Venezuela será restaurada. Amén. Haga algo, mueva al que está al lado. Muévalo, muévalo. Y dígale así, ¡Shalom! ¿Sabe? La Biblia habla de 3 ejemplos, no se los voy a explicar completo, pero hay 3 ejemplos de la restitución del shalom de Dios para las personas. El primer ejemplo es el ejemplo de Job. Usted recuerda todo lo que perdió Job. Perdió hijos, perdió casa, perdió ganado, perdió absolutamente todo. Lo único que no perdió fue a la esposa. Y él estaba ligando, pero nada. Y dice que Dios le restituyó. Y dice que le restituyó mucho más de lo que perdió. Así que si en algún momento dijeron, Venezuela una nación rica, ahora dirán, Venezuela una nación muy, muy, muy rica en el nombre del Señor. El ejemplo de José. Usted lo sabe, José, un niño, el mimado de la casa, los hermanos le tenían envidia, lo metieron en una cisterna, luego lo vendieron, le mintieron a papá, el papá creía que se lo había comido un león o una bestia del campo, pero todo tenía un propósito y sin embargo esa crisis fue larga, no fue una crisis corta, fue vendido como esclavo, después lo culparon de abuso sexual o de acoso sexual, lo metieron en la cárcel. Él interpretó los sueños de un copero y de un panadero. Aquellos hombres le prometieron que lo iban a ayudar, nunca lo ayudaron, duró mucho tiempo en la cárcel. Y dice que luego de todo eso interpretó los sueños de Faraón, y al interpretar los sueños de Faraón fue colocado como gobernador de la nación de Egipto. Pero de todo esto lo que me gusta básicamente es lo que José dice. Y José dice, era necesario yo pasar por esta crisis para poder salvar no solamente este pueblo, sino también a la nación de Israel. Es decir, la crisis tiene un propósito. Amén. Esta crisis tiene un propósito, enseñarte a depender completamente del Señor. Y la tercera historia es la del rey Manasés. Manasés fue un rey perverso y maligno del pueblo de Israel. La historia dice que Manasés se pervirtió tanto que permitió que los cultos paganos de las naciones vecinas, Babalao, Palero y todo lo de las naciones vecinas entraran a su territorio. Al punto que habían estatuas gigantes en los alrededores del templo de Jehová, donde se hacían cultos y rituales matando niños, y había un culto a una diosa donde los sacerdotes tenían relaciones sexuales allí en una plaza pública, y todo eso era permitido por este rey. ¿Sabe? La historia también dice que el Señor se molestó tanto gracias a una oración de unos sacerdotes que dijeron, ¿cómo es posible, Jehová, que tengas este rey perverso entre nosotros? No puede ser, ya no vamos a seguir dándote culto a ti porque tú no quieres hacer nada contra este rey.
Y dice que el Señor se molestó tanto que lo sacó del reinado, lo metieron preso, le mandó una enfermedad. Y allá en su lecho de muerte, a punto de ser asesinado, dice la historia que aquel rey se arrepintió al Señor. Tuvo un chup, ¿sabes? Ese chup de gemir, llorar y lamentarse verdaderamente. Y cuando este rey realmente se lamentó y se arrepintió al Señor, el Señor escuchó su clamor y dice que lo sacó de ese lugar y lo restauró en el reino. Y después que lo restauró en el reino, se convirtió en el rey más amoroso que había existido jamás en ese pueblo. No solamente eso, sacó todas las estatuas, comenzó a restaurar el culto a Jehová. Y dice que los últimos años de su ministerio, de su reinado, fueron los mejores años que un rey pudo haber tenido. Y sabe, este hombre tuvo un chup y Dios le mandó su shalán, una restauración completa, no solo para él, sino para toda la nación de Israel. Amén. Amén. ¿Qué tal si me acompañan los músicos, o por lo menos un músico aquí arriba? Que yo quiero decirte algo de parte del Señor. Quiero que observes una vez más cuál es la secuencia. La secuencia es básica. Pecado trae como consecuencia crisis. Diga conmigo, pecado, crisis. Luego la crisis, ¿qué trae? A ver. Se supone que trae un arrepentimiento, y el arrepentimiento entonces trae una conversión a Dios, y luego esa conversión al Señor debería traer ¿una qué? Una restitución. ¡Wow! Una restitución. Pero algunos pudiéramos pensar que todo acaba allí, pero te voy a decir algo. La restitución total no es una restitución material. Dios va a traer una restitución material a nuestra nación. Y yo creo que es así. Pero el mayor anhelo de una iglesia, el mayor anhelo de un pastor, no es que exista restauración material. La queremos, la necesitamos, la anhelamos y vendrá en el nombre del Señor. Pero el mayor anhelo tiene que ver con almas convertidas a Él. ¿Sabe? Para que hayan almas convertidas a Él, tiene que haber un verdadero avivamiento de la iglesia en Venezuela. Y mira lo que dice Joel después, dice que después de todo eso, Joel capítulo 2, versículo 28 y 29, dice, y después de todo esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Levanta tus manos ahí donde estás. Levantaré una nación grande, dice el Señor, pero no en tus fuerzas, sino con mi espíritu. Te prometo, Venezuela, derramar mi espíritu sobre toda carne. Te prometo, las buenas nuevas del Tocuyo, derramar mi espíritu sobre cada uno de ustedes. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí.
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán y vuestros jóvenes tendrán visiones. Y también sobre los siervos y la sierva derramaré mi espíritu. Cuando la restauración venga, cuando el chalán venga, levanta la mano del que está ahí a tu lado. Creo en ti, Jesús.